Ok, vale, perfecto. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto saludarles el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Mejía. Espero que este webinar sea de máximo provecho. Vamos a interactuar durante algunos minutos. Entonces, lo vamos a manejar de la siguiente manera. Si durante la presentación surge alguna inquietud, las vamos a resolver a efectos del control de la calidad del sonido. Me pueden indicar por el chat si tienen alguna inquietud que demande suspender un poco la presentación para atender esa inquietud. Yo hago lectura de esa inquietud y acto seguido pues realizo la respuesta. En caso que las inquietudes surjan al final de la presentación, que alguna inquietud pueda esperar el cierre de la presentación, lo cual sería el objetivo ideal. Al cierre, pues, cuando terminemos las diapositivas, abriremos un espacio para que cada uno de ustedes plantee por el chat las preguntas que tenga, la leeré e iniciaremos pues la solución de las mismas. Respecto entonces al entregable, lo que una vez terminemos hoy el webinar, pues ustedes tienen a partir de hoy hasta el domingo, al cierre del fin de semana, para subir la actividad de las dos preguntas que están en el slide final número 5 de esta diapositiva, ¿vale? Pues muy bien, entonces ya nosotros tenemos un material teórico muy robusto, muy concreto que está pues en el Moodle, y he querido enfocar este webinar en un tema práctico sustentado también en un capítulo del libro que escribí. Soy coautor de Microfinanzas, Gestión e Innovación, una visión más allá de los postulados clásicos, teniendo en cuenta la experiencia que he trasegado en estos 14 años en la industria para poder plantear un nuevo paradigma frente a los postulados clásicos de la teoría en la gestión y el control. Bueno, ok. En ese contexto, para iniciar, digamos que no vamos a irnos tanto a la teoría porque ya como lo he dicho está en el material, quiero plantear el primer escenario de este paradigma, y es que la gestión y el control nos permiten analizar el pasado de la organización. Con base en esa información podemos gestionar el presente y mejorar el futuro. Es importante que cuando hablemos de gestión y control tengamos en cuenta el modelo clásico. El modelo clásico de la gestión se basaba solamente en la táctica y en lo operativo. Se basaba mucho en las estructuras de costos, maximización de los costos y su impacto pues, en los estados financieros. Hoy en día, ya el nuevo concepto, un concepto más ampliado, demanda también la integración de la estrategia. Y hasta ahí llega la versión actual. No obstante, vamos a ver cómo este nuevo paradigma plantea elementos adicionales, como lo es el liderazgo, ¿de acuerdo? Entonces, funcionalmente y prácticamente, ¿qué nos permite hacer, qué nos permite o qué nos plantea el control de gestión en una organización? Pues si bien nos ayuda a conseguir el cumplimiento de los objetivos, nos ayuda a tomar decisiones, anticipar problemas futuros, ¿sí? También nos implica integrar otras variables que no siempre se tenían en cuenta. No solamente nos permite monitorear los cuadros de mano integral, las estrategias, las acciones, sino que nos permite ir más allá. Está bien, vamos a revisar que es importante ver los costos, que es importante revisar todos los impactos, por supuesto, de orden del gasto, de la ejecución presupuestal, que es un elemento que vimos en el material teórico fundamental para la gestión y el control, y cómo se alinea este presupuesto con la estrategia, sino que vamos hoy en día más allá. Muchas veces esas desviaciones, cuando un control de gestión, cuando hay un sistema de control de gestión integrado. Recuerda que los conectores no funcionan, sigue hablando. Nos permite, ya llegó, creo que Luis ya se conectó, ok, muy bien, bienvenido Luis. Entonces nos permite también revisar desviaciones que van más allá de los números, y es la integración del recurso humano, el liderazgo organizacional, y cómo se van integrando otras variables de control que tienen que ver incluso esas desviaciones no solamente con los costos, sino en la gestión del talento humano, cómo impacta la rotación del personal, siguiéndonos más a un modelo de microfinanzas, esas desviaciones, no necesariamente por una mala planificación cuantitativa, sino por un manejo
o una eventual pérdida de vista de la importancia de el manejo administrativo en recursos humanos y planes de compensación de los mandos operativos, medios y altos. Muy bien, desde el punto de vista práctico, también nos permite evaluar la eficiencia en la función del control de gestión, comprobar que el presupuesto contenga toda la información necesaria sin errores. Nos permite, desde la parte práctica, facilitar el sistema de reporting, conseguir informes adecuados, revisar que el sistema de costos proporciona toda la información adecuada y muchos otros elementos teóricos. Pero centrémonos en el cuadro de la derecha y lo que planteamos ahora en día es un modelo de gestión que tiene que contar con 4 fases que hoy en día yo diría son condiciones sine qua non, es decir, sí o sí sería deseable contar con un buen plan estratégico, ¿sí? Con un modelo de liderazgo y de desarrollo de procesos y de la gente en la compañía, ¿sí? Un proceso de mejora continua de los mismos, cómo gestiono la mejora de los procedimientos, y un proceso de innovación en los productos y servicios. Y ese modelo lo vamos a ir desarrollando con el slide número 3 que vemos a continuación. La gestión y control permite analizar el pasado, gestionar el presente y mejorar el futuro. Perdóname. ¿Eso cómo lo vamos a decantar? Lo vamos a decantar teniendo en cuenta que hay unos objetivos. Fíjense en el gráfico superior izquierdo. Nosotros tenemos un estado actual, hay una planeación estratégica para un periodo de tiempo y nos va a llevar a un estado deseado de esa planeación. Entonces, para ello se hace un proceso de planeación estratégica, ¿sí? Pero el problema es que más allá de los objetivos y los planes de acción, tenemos que garantizar la alineación del control y la gestión a la estrategia corporativa. Es decir, el control y gestión no es un proceso que debe ser un paso puntual dentro de la planeación, sino que debe ser visto de manera transversal al proceso de la estrategia. Porque si lo hacemos transversal, vamos a garantizar monitorear cada uno de los objetivos, de las estrategias y de las metas planteadas para las diferentes perspectivas de la planeación estratégica. Luego que tengo ello, tengo que tratar de garantizar que en mi modelo de planeación estratégica, ¿sí? No solamente el presupuesto es vital, pero hay que ver cada elemento de la planeación, yo pueda tener claros los siguientes elementos. Me refiero a la gráfica inferior izquierda de la pantalla. A nivel exógeno, yo tengo que tener un análisis del entorno, entender el entorno, qué está pasando, qué variables políticas, sociales, el mercado puede impactar mi modelo de negocio. Si eso está claro en la planeación, pues va uno poniendo vistos. Debo tener un análisis interno de la situación, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, pues hacer el TOFA y tener esos aspectos claros. Debo tener, por supuesto, dentro de la planeación, pues hay una misión clara, hay una visión a largo plazo, hay unos valores y principios que rigen el actuar de toda la compañía, y luego definimos los objetivos, las estrategias, va un proceso de implementación y evaluación, pero siempre con un modelo de indicadores de control y gestión para monitorear las desviaciones en las diferentes etapas del proceso. Entonces, a la derecha tenemos un cuadro ya consolidado, que ustedes pues ya lo han visto tanto en su experiencia como en otras materias, y pues tenemos el mapa estratégico, con las 4 perspectivas: financiera, clientes, procesos y de aprendizaje, en donde vamos a tener objetivos, indicadores, metas concretas con sus indicadores y unas iniciativas. Entonces es allí cuando en la práctica observamos en microfinanzas cuáles son los pecados que uno observa en las entidades de este tipo de negocio. Como ustedes saben, hay diferentes figuras jurídicas y hay diferentes tamaños, pero uno de los principales problemas para un desarrollo funcional de un modelo de microfinanzas es precisamente el control del crecimiento. Y el control del crecimiento no está fuera del contexto del control de la gestión. Se ciñe en un problema de control y gestión que no ha sido transversal. Entonces, un mensaje que yo quiero dejar en este webinar es ese: el control de gestión no es solamente el presupuesto y monitorear las desviaciones que hay en la ejecución presupuestal, no es solamente ver mes a mes y las proyecciones
del cumplimiento de lo planteado en la planeación respecto a los estados financieros, cómo va nuestro PIB, cómo va el EBITDA, cómo se comportan los indicadores claves de los estados financieros en este negocio a nivel de balance, como la cartera bruta, las provisiones, etcétera, sino que debemos ir más allá. ¿Cómo controlas el crecimiento de ese plan estratégico que planteaste? Yo recuerdo, para citar un ejemplo concreto, en una experiencia en México, que una compañía decidió abrir 40 oficinas en un año. Venía siendo muy exitosa, 4 años de éxito en su crecimiento, muy robustos, con buenos controles internos. Pero resulta que el control de gestión va más allá del control interno. El control de gestión vincula la parte estratégica, que es el componente que no siempre está incluido en el control interno y es la principal diferenciación que hay entre esos dos conceptos. Entonces, en ese modelo que les comento de esta entidad que abrió 40 oficinas, pues por supuesto que los números estaban proyectados, gastos, costos, fondeo, presupuesto, pero ¿cómo controlas ese crecimiento? ¿Cómo iban a ser? Si venías abriendo 3 oficinas al año, pasas a abrir 40, ¿cómo garantizas que los recursos humanos que vas a demandar estén capacitados y entrenados? ¿Cómo validas si tienes controles para que las políticas se cumplan y estén alineadas cuando tienes 40 personas nuevas con atribuciones, como ocurrió en aquel entonces en esta entidad? ¿Cómo controlas las desviaciones ante un crecimiento de un volumen que no conoces y no estás preparado? Entonces, esa falta de control, de generar un sistema de relojes, de indicadores, de brújulas que orienten y te permitan tener información a tiempo para poder observar esas desviaciones y actuar oportunamente, pues si no se tienen claras, pasa lo que ocurrió con esa entidad que desafortunadamente a los 2 años, pues salió del mercado. Salió del mercado básicamente y pues obviamente había muchas variables, pero la principal fue el problema de no controlar y gestionar adecuadamente su estrategia y modelo de negocio. Se nos puede salir de las manos un negocio que vaya por un buen curso social y financiero y terminar pues en la pérdida de un apoyo para la sociedad en nuestro contexto de las microfinanzas. Adicional a ello, tenemos ahora un planteamiento adicional y es los niveles de madurez organizacional versus la gestión de control. Por supuesto, un modelo de gestión de control demanda tecnología, demanda procesos, definición de indicadores, y esto no lo requiere de una manera tan robusta una institución que tenga un nivel bajo de desarrollo, un nivel medio, o un nivel moderado o alto de desarrollo. Entonces, si ven en este slide, se plantea un paradigma en el cual hay 4 niveles de madurez. Entonces, ¿cómo va ese control y gestión ligado a cada etapa de madurez? Entonces, no se puede pretender que una empresa muy chica, ¿sí?, tenga un modelo robusto, una tecnología, pues, digamos, muy desarrollada, pero sí hay unos criterios básicos que no importa si eres grande o chico. Yo les comparto la experiencia. Actualmente soy socio y gerente general de esta compañía Finamiga, y Finamiga es una compañía que, de acuerdo a los estándares internacionales, es pequeña. Y en Colombia está dentro de las categorías de pequeña. Pero no por ser chica, esta compañía o cualquier otra, en cualquier parte del mundo, debe carecer de los principios básicos del control de gestión. ¿Y qué principios básicos debe tener una empresa chiquita, mediana o grande? En distintos niveles de desarrollo, pero nunca se debe perder de vista el control presupuestal, nunca se debe perder de vista el control al plan estratégico, el control al balance scorecard, el control a los recursos humanos, ¿de acuerdo? Y el control a la gestión del crecimiento. Yo hago énfasis en la gestión del crecimiento, porque ustedes, a veces uno pensaría que empresas muy grandes cuentan con un muy buen plan de control y gestión. Y cuando tú ves empresas muy grandes, hay unas que tienen un modelo, pues, digamos, ejemplar, pero incluso las más grandes, sobre todo instituciones de microfinanzas, ya que nuestro nivel pues, es un mercado sui generis a la banca tradicional, encuentra muchos vacíos en esos procesos. Y los principales vacíos es que atañen a irse a la extrema izquierda o a la extrema derecha. Entonces,
puede que una empresa parezca tener un nivel de madurez alto, ¿sí? Pero su control de gestión puede ser muy bajo. Y es allí cuando se puede enfrentar a grandes problemas, porque el ciclo económico y con las turbulencias de mercado que estamos viviendo hoy en día en el mundo, a nivel político, social, económico, pues hacen que de un momento a otro cambie el panorama. Por ejemplo, acá en Colombia hay compañías muy consolidadas que han demostrado tener un proceso de control y gestión muy débil para actuar ante el mercado. Entonces, se monitorean y cuáles son los pecados, digamos, capitales del control de gestión de este tipo de entidades. Los pecados capitales han sido entidades que han perdido el 25% de la rentabilidad en un año, ¿sí? Que han perdido valor el accionista, en los casos de las más grandes que están ya liderando el mercado, por creer que el control de gestión está basado solamente en temas en los estados financieros. Por supuesto que el estado financiero es el resultado, por supuesto que el estado financiero es el resultado de la gestión de la organización, pero cuando tú vienes en un continuum estático y de repente el mercado te golpea con inundaciones, el entorno te golpea con un cambio climático, con inundaciones, te está golpeando con un entorno político que hace que el marco regulatorio sea más fuerte, te golpea con la regulación de la superintendencia bancaria en donde tú vienes acostumbrado a tener un esquema de provisiones X, ¿sí? Y tienes un plan financiero establecido con provisiones X y te dice, señores, ahora la siniestralidad se ha incrementado, entonces vamos a poner un 1% de provisión contracíclica. La morosidad se te está subiendo porque ha habido externalidades que no tenías contempladas en el modelo. No tenías contemplado que en una región del país donde tienes el 40% de la cartera, el cambio climático y el fenómeno del Niño ocasionase una cartera vencida que te golpease cerca del 25 al 30% del volumen de clientes. Entonces, estas variables exógenas que no siempre son recogidas en el modelo, en el tema de riesgo, en los diferentes riesgos de mercado, riesgo legal, ¿sí? Riesgo regulatorio, ilegal, riesgo climático, ¿de acuerdo? Y en un entorno tan competitivo, y esto se los estoy contando en el contexto, digamos, basado en lo que hemos vivido en el caso colombiano, pues han hecho que muchas entidades estén quebrando. En el último año, 3 entidades de microfinanzas medianas en el país han quebrado. En el último año, las 2 líderes en el país han perdido sus rentabilidades con respecto al año pasado en términos superiores al 7%. Muchas de las entidades que estaban acostumbradas y que eran líderes en calidad de la cartera mayor a 30 días, incluyendo castigos y reestructuraciones, eran del orden del 2% esos indicadores. Hoy en día están en 2 dígitos de par 30. Muchas entidades están sobre el 20% y algunas están en punto de cierre. Entonces, el control de gestión tiene que ver con todo esto que estamos hablando, porque ese seguimiento y los relojes presupuestales, cuando hay desviaciones, empiezas a ver el deterioro. Si tú tienes relojes que te permitan monitorear, entonces, bueno, el deterioro, ¿en qué zona donde tenemos operaciones está dando? ¿Qué personas tienen ese mayor nivel de deterioro? Te permiten a ti tomar decisiones y acciones de auditoría, de control interno, fortalecer el control metodológico en una zona. Si es un tema de riesgo climático, puedes armar un plan de choque para que esas desviaciones las mitiguemos y que al cierre del ejercicio las desviaciones sean lo menor posible, ¿de acuerdo? Si no hay esos procesos que te permitan de manera semanal, mensual y trimestral revisar el ecosistema, no solamente ir a revisar el PIG y los indicadores del balance, sino el ecosistema. Es decir, todos los procesos que les planteé en el primer cuadro, integrando también a los recursos humanos. Pues seguramente la organización, que es grande en gente y grande en cartera, pero que no es muy fuerte en procesos de control y gestión, pues la va a pasar muy feo. ¿Quiénes están sobreviviendo en el caso colombiano en este momento a estas turbulencias del mercado? Las empresas que están sobreviviendo son empresas que cuando las analizamos en los comités o en los congresos o en el gremio, son las empresas que tienen varios comunes denominadores.
Y lo simpático de ello es que todos giran en torno al control y gestión, sin excepción. Los principales aspectos a los cuales me refiero se basan en los siguientes puntos. Primero, son compañías que tienen un modelo transversal, ¿sí? Es decir, controlan y gestionan todo, no solo se centran en las desviaciones presupuestales, en las desviaciones de estados financieros, sino en desviaciones al análisis de riesgos de entorno, desviaciones al riesgo legal, desviaciones en el entorno político, desviaciones que van en doble vía, desviaciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, desviaciones en las encuestas de clima organizacional, y muchas de ellas, cuando ya en conversaciones extraformales, pues lo que uno encuentra es que sí, está robusta la parte financiera muchas veces, pero encontrar la causa raíz no es fácil. La causa raíz, para encontrar la causa raíz tienes que zambullirte en el ecosistema de tu organización. Entonces se daban cuenta en muchas organizaciones que la rotación de personal les estaba perjudicando. Bueno, listo, entonces se concentraban en contratar más gente, y las que lograron fortalecerse no solo se concentraban en, no, lo sustituyo, sino, ¿por qué está rotando la gente? No, es que están entrando nuevos actores en el mercado y se me llevaron una oficina completa, les ofrecieron X dólares más al mes y me están quitando la gente. No, lo que ocurrió es que ante el pánico en que se ha desatado por el incremento de la cartera vencida, pues antes la fuerza de ventas ha preferido optar por un sector distinto. Entonces esas empresas, ¿qué hicieron? Lograron controlar su equipo, sus líderes, su gente, hablar con ellos, plantearles y no decirles mentiras, sino la verdad. La realidad del entorno es este, y estamos haciendo esto, esto y esto para lograr salir avante, explicándoles que son parte fundamental para la compañía y involucrándolos en los procesos, incluso de control. Y hoy en día, estos mismos funcionarios de las entidades que están sobreviviendo en estas turbulencias son relojes. Entonces, son entidades que tienen los relojes financieros, desviaciones presupuestales, monitoreo del balance scorecard, desviaciones a las acciones tomadas para que el plan de choque se ejecute, sino que tienen la lectura de toda su fuerza comercial, de toda su fuerza operativa y de ventas, ¿sí? Enfocada a estar retroalimentando a la compañía. Entonces, esas compañías que hoy en día son lideradas, o por lo menos, si no son lideradas, por lo menos sí cuentan con una masa crítica laboral de la generación de los millennials, pues hay que saberla gestionar. Y es otro paradigma que planteo en esta conversación, y es cómo gestionamos, cómo controlamos, cómo hago mi control de gestión en una compañía que tiene una generación, digamos en otros países, o acá es con letras, pero una generación X, y ahora veo que estoy cambiando, y por efecto normal del desarrollo, a una generación millennial. Eso también demanda innovar, reinventar los procesos de control y gestión, porque al final del ejercicio somos las personas, somos los seres humanos los que conformamos una organización. Los procesos, los sistemas y la tecnología es vital, pueden tener un alto, medio o bajo nivel de desarrollo, pero somos los seres humanos los que hacemos que eso ocurra. Entonces, eso no se puede, ello no debe quedarse en letra muerta, en Exceles, en sistemas, en manuales. Deben ser liderados y operativizados por personas que por los cambios generacionales demandan que el gobierno corporativo, la alta gerencia, vincule en sus modelos de negocio, vincule en su planeación estratégica el control y gestión generacional. ¿Y cómo hace para integrar y motivar a todos estos colaboradores a que materialicen los planes, las acciones que se lleven a cabo? Y no menos importante, el seguimiento y la capacidad de materialización. Otras compañías en México y en Colombia que he podido acompañar han tenido una situación similar a la siguiente. Son muy buenos en los procedimientos, son muy buenos en los sistemas de control, tienen claro el paradigma de la transversalidad en el control de gestión, recursos humanos, tecnología, presupuesto,
crecimiento operativo, gestión del conocimiento, gestión del crecimiento, ¿de acuerdo? Pero no hay un líder de alto mando en la organización que permita que eso se lleve a cabo. No hay un líder que permita que eso se lleve a cabo. En compañías, digamos, de otros sectores o en compañías grandes, seguramente muchos de ustedes han visto la figura del controller. En los últimos apartados de la guía de estudio, comentábamos sobre el rol del controller. Pues bien, claro, es fundamental, pero si no tengo un controller porque mi compañía hoy no lo demanda por el tamaño, por presupuesto o por otra circunstancia, lo importante es que sí debe haber un líder, un doliente y líder que dependa de la alta gerencia, que tenga, digamos, que tenga poder y liderazgo organizacional para poder garantizar que no se queden todos esos buenos ejercicios a media marcha y sin seguimiento. Debe haber una persona con el compromiso y con la capacidad de liderazgo para garantizar que se materialicen los planes que se han establecido por una compañía. Pues bien, finalmente, quiero que conversemos un poco sobre cómo vinculamos la innovación y por qué hablar de innovación en control y gestión. Entonces, muchos control y gestión, pero usted ¿por qué me han cuestionado? ¿Por qué relacionas la innovación en el control y gestión? Porque si no lo haces hoy en día, te puede pasar lo que le está pasando a muchas compañías, por lo menos en el entorno colombiano, y sé que no es la excepción en muchas otras economías de América Latina. ¿Sí? Lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Bolivia, en Perú, en México, en Centroamérica, complejidades muy fuertes en la cartera vencida, complejidades muy fuertes en la materialización de los objetivos. El mundo es muy dinámico y eso demanda a innovar en el principio mismo del control y gestión y en las estrategias. Para nosotros tener unas entradas y un punto inicial y llegar al momento deseado, si bien tenemos un proceso de planeación y el famoso círculo de Deming, vamos a planificar, vamos a ejecutar ese plan que hemos planificado, vamos a verificar y monitorear esas desviaciones y vamos a actuar sobre esas desviaciones para que ello ocurra de manera transversal, sin enfocarme solamente en los aspectos cuantitativos, sino cualitativos propios del ecosistema de negocio, viendo el entorno, monitoreando las externalidades, los riesgos externos, y debo tener en cuenta otros riesgos o retos como los cambios generacionales, procesos de sucesión, e innovar en todos esos principios. ¿Innovar en qué? Pues en el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Como innova ¿Y cómo le golpea? No se escucha. Disculpen, tengo un check. ¿Podríamos hacer un check? ¿Ustedes si me siguen escuchando bien? Austoligio ya me escucha. Ok, gracias. Entonces, por supuesto que debo innovar los procesos de comunicación para garantizar que no se pierda el control de los procesos que estoy llevando a cabo en mi compañía, sobre todo cuando creces y cuando creces rápido. Cuando los crecimientos son vertiginosos, no puedes tener un proceso de trabajo interdisciplinario estático, hay que innovar en él. El segundo paradigma de innovación que hace clic con el control de gestión que les planteo es la cualificación del personal. Cuando tú creces, asimismo, no solo creces en gente, no solo creces en activos, no solo creces en patrimonio, no solo creces tu cartera. La cartera vencida sí no esperamos que crezca, por supuesto, pero la capacitación y las competencias y calificaciones de tu personal deben crecer en congruencia con la demanda de ese mismo crecimiento. Entonces no puedes tener las mismas personas sin entrenamiento y querer duplicar o triplicar una compañía, porque seguramente vas a tener desviaciones en tu presupuesto. ¿Y por qué está desviado el presupuesto? Porque una persona que estaba acostumbrado a manejar 3 personas lo pusiste a manejar una regional, y no lo subiste a controlar, o porque necesitabas nuevas gerencias y se te ocurrió que entonces lo mejor era tomar los mejores oficiales de crédito y ponerlos de gerentes. No siempre el mejor ejecutivo es el mejor oficial de crédito
no necesariamente puede tener las cualificaciones para ser un gerente, hay que gestionarlo. ¿Cómo? Bueno, con base en la planeación, tienes que tener en cuenta entonces si esos son los planes financieros, el plan de recursos humanos es así, cómo lo vas a manejar, cómo vas a innovar, vas a crecer geográficamente, cómo va a ser la capacitación, va a ser in situ, lo vas a traer, vincular los gastos en el presupuesto, va a ser virtual, tienes que innovar en herramientas, no hay recursos, entonces diseña elementos distintos, pero que sean coherentes con el objetivo planteado y no te cueste después dolores de cabeza. Por eso la innovación está intrínsecamente relacionada con el control de gestión y hay que tenerlo presente. Procesos sistematizados, por supuesto. Uno empieza con procesos en manuales en papel, de repente otras compañías pues ya lo utilizan la internet, la intranet, lo virtualizan y tienen muchos medios eficientes de comunicación para que los procesos ocurran, tienen sistemas de calidad, tienen auditorías, pero vuelvo a lo mismo. Si tienes un plan de crecimiento, tienes que tener la gestión de esos procesos y que ese crecimiento, esos nuevos procesos, cada vez sean más robustos y te permitan mitigar los riesgos derivados de, pero tienes que tener en cuenta que no pueden ser estáticos, por lo menos revisarlos y hay que estar reinventándolos también, máximo con el cambio tecnológico y los riesgos tecnológicos que ya antes no estaban en el radar y ahora el riesgo tecnológico te puede generar la salida del mercado. ¿Sí? Todas las fintech que se están generando hoy en día, la revolución de las fintech, también hay que gestionarlas. ¿Sí? Entonces, en tu plan estratégico vamos más allá del presupuesto, claro, nunca jamás lo perderemos de vista ese elemento, pero el elemento de riesgo de mercado de fintech, si tú te quedas estático, después no vas a ser competitivo en costos, y ya estoy hablando de competitividad, y puedes tener unos problemas muy fuertes en los temas de competencia en el mercado. Otro aspecto clave es el mismo conocimiento del mercado, pero no solamente el conocimiento, sino una lectura constante de los riesgos futuros, de la contraciclicidad del mercado, cómo eso te puede impactar en tu plan estratégico, cómo lo controlas y lo gestionas desde la organización. No solamente es ver cómo está la competencia, cómo está el mercado hoy, sino que hay riesgos hoy que van más allá de ello y que tienes que inferirlos a nivel, como te comento, político, de tecnología. La tecnología mueve mucho al mercado, etcétera. Y eso debe estar inmerso dentro de la oferta y la demanda. Entonces debes innovar. ¿Cómo lo vas a hacer? Debes tener algún procedimiento para ello. Y por último, dentro del paradigma de la innovación y el control de gestión, debemos tener en cuenta la dirección y el liderazgo. Si no hay liderazgo, no se podrán materializar las acciones para que el control y gestión, bueno o malo, se ejecute. Entonces, y el desarrollo, la dirección, pues también tiene que reinventarse bajo algo que he comentado ya en repetidas momentos en esta conversación, y es sustentado en que la dirección hoy en día no puede ser estática como lo ha venido haciendo hace 10, 20 o 30 años. Debe ser dinámica porque cada vez el mundo va a una velocidad más fuerte y la nueva masa crítica laboral pues va a tener unos comportamientos, unas expectativas de vida muy distintas a lo que de golpe estamos acostumbrados a observar en nuestras compañías. Por tanto, desde la alta gerencia, desde el máximo órgano de gobierno corporativo, debería plantearse este nuevo paradigma. Las asambleas y las juntas directivas y los comités de alta dirección deberían plantearse cómo innovo en mi organización para que con mi sistema de control y gestión vaya en congruencia con las demandas de un entorno en turbulencias para ser competitivo y hacer sostenibles las operaciones. Entonces, con base en ello, pues les invito a que estas reflexiones sean complementadas con el material de estudio que hemos colgado, que sean complementados también con el caso práctico que les hemos planteado a ustedes con entrega también al lunes 8 de la mañana, hora Madrid, en el cual encontrarán elementos concordantes con lo que hemos conversado y podremos, digamos, fortalecer esas reflexiones para obtener entonces una respuesta
a la slide número 5 que estamos viendo, a la pregunta 1 y 2 de este webinar. Estas dos preguntas, la idea pues es que ustedes las depositen, tenemos plazo hasta el domingo, en la opción que Carlos Ábalos nos habilitó en Moodle, y la idea es que respondamos si considera que la gestión y el control es un proceso adoptado desde la estrategia en las organizaciones y cuánta relevancia recibe esta. 2. ¿Qué propondría en su actual compañía para mejorar el proceso de control y gestión? Más allá de la retórica, más allá de los textos, involucrando la realidad, el mundo real y los nuevos paradigmas. Muchas gracias. Ahora yo me permito abrir un espacio para las preguntas. Por favor, estaría encantado si alguno de ustedes quiere ir planteando preguntas en el chat. Las voy leyendo y vamos dándole solución a las mismas. De igual manera, quedo abierto por correo electrónico y por Moodle para las inquietudes, planteamientos, nuevos paradigmas que ustedes deseen plantear. Entonces, estoy atento por lo pronto a las preguntas que ustedes quieran formular en este instante. ¿Me escuchas, Omar? Ok, Eustorgio, entendido. Gracias por compartir tu tiempo en este webinar. Que tengas un feliz día. Eustorgio nos comenta que pues, por temas laborales debe retirarse en este instante y nos envía saludos a todos. No sé si hacemos un check. No sé si Luis Eduardo, Luisa Fernanda o Omar Wilson tengan alguna inquietud. Wilson de Brasil nos está escribiendo o formulando una pregunta. Ok. Bueno, mientras Wilson, ya tenemos dos preguntas. Ok, vamos a iniciar por la que... Ok, Luisa Fernanda Gutiérrez nos pregunta, Gabriel, desde tu experiencia, ¿cuál ha sido el reto más difícil para implementar una cultura de control de gestión? Luisa, evidentemente es un gran reto. Desde mi experiencia, lo más difícil para implementar la cultura de control de gestión ha sido lograr que el gobierno corporativo esté 100% convencido de ese planteamiento. En mi experiencia, he tenido unas muy favorables al respecto y unas no tan favorables. Pero es vital, Luisa Fernanda, es vital que la gerencia y los líderes que estén llevando las riendas del control de gestión cuenten con el máximo compromiso y apoyo del máximo órgano de gobierno, como es el Consejo Directivo o la Junta Directiva, que ellos avalen a la gerencia general para poder implementar los desarrollos en el control de gestión y las innovaciones necesarias para ello. Incluso que sea de interés de ellos. O sea, un reto también es lograr que a ellos les interese observar los indicadores que de pronto hoy no se estén obteniendo. Por un lado, en algunos escenarios ese ha sido un gran reto. Un gran reto también, ¿por qué? Porque no es fácil vender nuevos paradigmas. Muchas veces he recibido respuestas como, pero Gabriel, si el partido lo vamos ganando, porque tengo que cambiar algunos jugadores sobre el juego. Entonces, digamos que ese es un paradigma válido, porque si hace 20 años la cosa está funcionando, como ¿por qué la vas a cambiar? Lo que pasa es que hoy en día no es hace 20 años, el entorno cambia más rápido, entonces sustentar esos riesgos debe ser una competencia muy importante y lograr paliarlos de cara a las negativas del órgano de gobierno con un sustento muy lógico y muy coherente en que hoy en día hay que controlar y gestionar esos riesgos de manera transversal y dentro de los mecanismos de control y la gestión.
Y a nivel de cultura, de control de gestión, una vez tienes el apoyo del máximo órgano de gobierno, de la gerencia general, un compromiso total por tener un concepto ampliado del control de gestión. En cuanto a la cultura, es permear en los líderes esa misma cultura. ¿Sí? Tú puedes tener 200, 100.000 empleados y no hay otra forma de arreglar la cultura que a través de los líderes y que se vaya decantando en doble vía. Entonces, un reto es lograr que ese volumen de líderes, de financiero, entonces necesitas al vicepresidente financiero, vicepresidente comercial, de tecnología y demás, de recursos humanos, administrativos, todos deben estar en el bus, todos deben estar montados en el barco, porque a todos ellos les atañe y es esa sumatoria es la que hace fuerte la compañía. Ese es un gran reto, me ha costado, pero cuando lo logras, la permeabilidad casi que la tienes garantizada. Eso en mi experiencia, por supuesto. Wilson nos plantea pues, que si podemos comentar un poco más sobre el control del crecimiento. Wilson, esto da para escribir varios tomos y varios ejemplares, varios libros más, pero es un tema muy amplio, pero es vital. Mira, el control del crecimiento, como te digo, es una de las principales causas de fracaso de modelos de microfinanzas en América Latina, por lo menos, donde tengo experiencia. En México, como te comenté, vi quebrar a una de las grandes, en Colombia unas medianas y chicas, básicamente por eso. Entonces, lo que te puedo ampliar un poco, en extenderme demasiado, todavía hay algo de tiempo, es lo siguiente. Mira, controlar el crecimiento tiene que partir de la planeación estratégica, tiene que ser muy coherentes, tiene que ser coherente con el entorno, coherente con el ecosistema de mercado, porque plantea, si el crecimiento promedio de la cartera en un país es del 30% y el plan estratégico es triplicar durante los próximos 10 años la cartera, pues yo no digo que no se pueda, pero está, digamos, muy atípico a las realidades de una economía, de un mercado. Entonces habrá que revisar en profundidad cómo van a sustentar ese crecimiento tan fuerte si tienes en cuenta el gap o las brechas que hay entre el mercado y a donde se quiere llegar, entre el hoy y el mañana y el futuro. Entonces, todos los procesos pueden ser válidos siempre y cuando tengan una coherencia. ¿Coherencia en qué? En cómo vamos a llegar allá. ¿Cómo lo vas a controlar y a gestionar? ¿Cómo vas a hacer para controlar y gestionar que esas desviaciones y esos riesgos potenciales, más allá del control interno, puedan ser paliados para poder materializar ello? ¿De acuerdo? Entonces, la coherencia es un principio fundamental. Y el segundo principio que te puedo compartir es garantiza en el control del crecimiento de tu compañía la transversalidad. Es decir, de inicio a fin, tocando la parte de presupuesto, la parte de estados financieros. Ok, pero está controlado, te van a decir. No, señor, recursos humanos, hay coherencia y hay control. Este crecimiento está apalancado en qué necesidades de conocimiento, está apalancado geográficamente. Entonces, qué riesgos de que la formación y la idoneidad del conocimiento y de las competencias que esta gente requiere para llevar a cabo sus actividades, la tengas, para que te garantice que la réplica del modelo funcione. La tecnología va a ser un reto, está digamos, chuleado el problema tecnológico. Entonces, gestionar el crecimiento es difícil porque a veces se encuentran muchas restricciones dentro de los mismos líderes. Entonces, es un gran reto para todos nosotros aportar al control del crecimiento más allá de las ambiciones de las compañías en crecer. Puede que todo sea posible, pero garanticemos la transversalidad. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Cómo lo voy a gestionar? Hay un líder que garantice que se materialice, es coherente, y si no parece coherente, ¿cómo lo vamos a paliar? Tecnológicamente. ¿Cómo lo vamos a paliar en calificación del personal, en los sistemas y procedimientos, en el conocimiento y entendimiento del mercado, en la dirección y liderazgo? Entonces, esos aspectos pues, no deben ser menos importantes respecto al control del crecimiento. Luis Eduardo Martínez nos comparte que quisiera conocer para una empresa nueva qué estrategias de gestión se pueden implementar. Mira, digamos que por conocimiento de causa en este instante vivo en una compañía nueva, la fundamos hace menos de 3 años,
hace 3 años, pero con operaciones hace 2 años y medio exactamente. Entonces, te quisiera compartir algo muy concreto. Mira, una de las estrategias que puedes implementar respecto al control y gestión a implementar debe ser que, como eres nuevo y tienes un plan estratégico donde cuentas con tu Wallace Scorecard, tienes tus mapas estratégicos, tienes tus relaciones causa-efecto, tienes tus metas, indicadores, objetivos, no pierdas de vista todas las perspectivas financiera, procesos, desarrollo, aprendizaje, ¿sí? Tengas siempre la transversalidad del control y gestión en todas las perspectivas. No lo pierdas de vista desde el inicio. Sé riguroso desde el inicio en el seguimiento. Entonces, listo, yo puedo ser pequeñito, yo fui pequeñito, pero yo tenía, listo, necesito este fondeo. ¿Cómo controlo el crecimiento de la cartera bruta si el fondeo que tengo me alcanza para el presupuesto hasta en 6 meses? Ah, bueno, yo quiero ir 6 meses adelante. ¿Con qué fondeo? Entonces, que eso tenga unas acciones y unas estrategias muy bien, muy coherentes, muy lógicas y que te permitan hacerle seguimiento y que se activen los planes de choque a tiempo. Que tienes pensado abrir sucursales y oficinas de una vez, recursos humanos. Tienes que saber, así seas pequeño, cómo los vas a capacitar, quién los va a capacitar, qué capacidad tienes tú para lograr ello. Controlar y gestionar cada proceso. No importa que vayas a empezar con 5 o 6 personas. No tienes que tener una tecnología y infraestructura muy robusta. Irás creciéndola en coherencia con tu modelo. Pero desde el inicio ser muy estricto con los controles, el seguimiento, el control y la gestión de tu estrategia, de las acciones. Monitorear desviaciones. Las desviaciones no se encuentran cada 3 meses, cada 6 meses. Uno tiene que hacer, cuando es chiquito, seguimiento diario. Nosotros hacíamos seguimientos semanales para todos los procedimientos y mensualmente junta directiva. Cuando eres chiquito no te des el lujo de hacer juntas directivas ni al año, ni al semestre, ni al trimestre, ni al bimestre. Cuando eres chiquito tienes que hacer una directiva mensual y si es necesario hacer unos comités semanales los haces para mitigar desviaciones en tanto vas madurando. Esas serían algunas sugerencias que te podría dar con base en mi experiencia. Wilson nos comenta lo siguiente. Donde trabajo cometemos ese error en los años 2013 y 2014. Estamos pagando eso desde 2016. Somos muy vulnerables. Un segundito aquí. Y cualquier cambio político, económico y climático en nuestros países sentimos casi que en el mismo tiempo. Nosotros aquí en Brasil estamos pasando por eso desde 2014. Quizá logremos salir bien en 2017. Sin gestión y control quedará mucho más difícil. Por supuesto, William, tienes toda la razón. No es fácil hacerlo, pero lo importante es que hay que romper paradigmas para crear nuevos paradigmas. Salir de la retórica, importante, pero no suficiente, del control interno o del control de gestión tradicional. Hay que reinventar, innovar, teniendo en cuenta los aspectos que les he planteado como un nuevo paradigma, para tener un control de gestión eficaz que responda a las demandas del entorno y a las expectativas de las compañías. Muy bien. Ok. Bueno, yo creo que les agradezco muchísimo por las preguntas, todas vitales, complejas, pero que hay que hacerlas, hay que tratar de darle las respuestas más coherentes posibles y siempre con mucha transparencia, sin tratar de tapar el sol con un dedo. El mercado está complejo y hay que liderar esos cambios respecto al control de gestión. Bueno, equipo, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer compartir con ustedes. Yo felicito mucho a CIF, a la Universidad de Alcalá, a Mauricio Ortega y a Carlos Ábalos por liderar este proceso y por lograr que este máster se mantenga con gente tan de alto nivel como lo son ustedes. A los no presentes, les invitamos a que puedan revisar este webinar en las próximas horas o más tardar mañana seguramente estará disponible.
Dios les bendiga, una feliz tarde para todos. Un abrazo.